Nunca en la historia de la humanidad se ha narrado un evento tan cósmicamente imposible, tan monumentalmente disruptivo y tan cargado de consecuencias políticas y espirituales como la batalla de Gabaón. Olviden lo que creen saber sobre la antigüedad. Olviden las fronteras dibujadas por los historiadores. Hoy vamos a viajar a un momento en que la física, la astronomía y la teología colisionaron bajo el clamor de un solo hombre, Josué. Esta no es una simple historia de fe, es un relato de intriga cósmica, de la caída de un orden mundial y del nacimiento forzado de una nación. Vamos a desvelar no solo cómo se detuvo el sol, sino qué implicó realmente ese día que se extendió por casi 48 horas. Un día que reescribió el destino y que hoy, después de milenios, sigue siendo el mayor enigma astronómico de la historia humana. El relato es breve, pero su impacto infinito. En el libro de Josué, capítulo 10, se narra la batalla de Israel contra los 5 reyes amorreos, una coalición pagana desesperada por detener la inminente conquista de Canaán. Josué, el sucesor de Moisés, lidera a su ejército en un ataque relámpago que debe ser decisivo. Pero el tiempo apremia, el ocaso se acerca, y la oscuridad permitiría a los enemigos dispersarse y reagruparse. Es entonces, en el cenit de la desesperación militar, cuando Josué alza su voz en un acto de fe y audacia inauditos. Sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, y el día se extendió casi un día entero más de lo normal. Esta no es la historia de una simple victoria, es la historia de una violación cósmica. Prometemos desentrañar la mecánica de este milagro, explorando las teorías científicas que, increíblemente, intentan darle sentido, desde el impacto de asteroides hasta la manipulación de la rotación terrestre. Pero sobre todo, revelaremos la verdad oculta. El día que el sol se detuvo, no solo ganó una batalla, sino que destrozó la teología pagana de la antigüedad, fracturó la unidad de Israel y fundó una nación a través del terror y la certeza absoluta. El corazón del misterio radica en la paradoja de la inercia. Cuando Josué ordena al sol que se detenga, la mecánica celeste moderna nos obliga a plantear una pregunta brutal. ¿Qué implicaría físicamente una detención temporal del sol en su movimiento aparente? Para que el sol permanezca inmóvil en el cielo durante un periodo prolongado, la Tierra debe cesar su movimiento de rotación. Nuestro planeta, una esfera con una masa aproximada de 5.97 por 10 a la 24 kilogramos, gira sobre su eje a una velocidad de más de 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador. La detención abrupta de esa masa a tal velocidad no es un milagro. Es un evento de extinción. Imaginemos el escenario físico. Si la Tierra dejara de girar instantáneamente, primero, vientos supersónicos. La atmósfera, debido a su propia inercia, seguiría moviéndose a la velocidad de rotación. Esto generaría vientos globales de más de 1.600 kilómetros por hora, incinerando y desintegrando todo en la superficie, desde árboles hasta montañas menos resistentes. Segundo, cataclismos oceánicos. Los océanos, que cubren el 70% de la superficie terrestre, se desplazarían de sus cuencas. El resultado serían tsunamis de proporciones continentales, inundando y erosionando vastas extensiones de tierra. Tercero, terremotos de magnitud apocalíptica. El cese de la rotación sometería a la corteza terrestre a tensiones de cizallamiento y compresión que exceden con creces la resistencia de cualquier placa tectónica. La Tierra misma se desgarraría, provocando terremotos que harían parecer insignificantes a cualquier evento histórico. El relato bíblico, sin embargo, nos da una pista crucial. El caos de la naturaleza se limita al campo enemigo. El texto menciona que grandes piedras de granizo cayeron del cielo, matando a más amorreos que la espada de Josué. Esta no es una tormenta ordinaria. Aquí surge la tesis de la intervención focalizada. Si Dios detuvo la Tierra, la intervención no solo implicó una alteración del movimiento, sino una modificación total de las leyes físicas locales. Josué y su ejército habrían estado encerrados en un campo de realidad paralela donde la inercia no existía
mientras que sus enemigos fuera de ese campo sufrieron las consecuencias directas, el granizo, interpretado por algunos como la lluvia de meteoritos o escombros, generados por una anomalía atmosférica masiva. La paradoja se resuelve con un misterio aún mayor. El milagro de Gabaón no fue la detención del sol, sino el milagro de la supervivencia ante la catástrofe que esa detención debió haber causado. El verdadero poder no fue detener el tiempo, sino seleccionar a quién afectaría el tiempo detenido. El efecto más profundo del milagro de Gabaón no fue militar, sino teológico. Antes de Josué, la base de la civilización en Canaán y Mesopotamia era el panteón astral. Las deidades estaban intrínsecamente ligadas a los cuerpos celestes y a los ciclos naturales. Baal y Shamash, el sol. Baal era el dios de la tormenta, la fertilidad, el rey de los dioses y por extensión el dueño del día. Yarea, la luna. El dios luna regía la noche, los ciclos menstruales y las mareas. Su movimiento predecible era la base de los calendarios religiosos y agrícolas. La orden de Josué, sol, detente, y tú, luna, párate, fue una ejecución simbólica de los dioses paganos. Imaginemos la escena en las ciudades amorreas. El sumo sacerdote de Baal, acostumbrado a predecir el futuro por la posición del sol, ve con horror cómo su deidad se congela en el cielo, inmovilizada por el mandato de un mortal que invoca a un dios invisible. La luna, la protectora de la noche, se queda estática en el horizonte. El colapso de la dependencia cíclica, la pérdida de autoridad sacerdotal, fue instantánea. Los sacerdotes paganos perdieron su poder porque su sistema, basado en la predictibilidad, fue pulverizado por la contingencia. Sus dioses demostraron ser débiles, sujetos a la voluntad del Dios de Israel. El terror existencial invadió a la población. Para los amorreos, el cielo había dejado de ser un refugio. Las deidades que garantizaban la estabilidad del universo se habían rendido. La vida ya no se regiría por la previsibilidad cíclica, sino por la voluntad inescrutable de una fuerza que podía anular la física con un solo mandato. El día de Gabaón marcó la primera gran crisis teológica del monoteísmo radical contra el politeísmo astronómico. El fin de la normalidad no fue físico, fue metafísico. El sol y la luna, una vez símbolos de la divinidad, se convirtieron en trofeos de guerra, confirmando para siempre el poder de Yahvé por encima de toda deidad celeste. El milagro no solo detuvo el sol, también detuvo la autoridad. El liderazgo de Israel, desde el Éxodo, se había basado en el modelo de Moisés, el profeta, el mediador que recibía la ley de Dios, el que se postraba y pedía clemencia. La autoridad emanaba de la sumisión y la recepción de la revelación. Josué, en Gabaón, inauguró un modelo de liderazgo radicalmente diferente, el comandante operativo. Josué no consultó, no esperó un oráculo, ni el fuego del cielo. En el momento de mayor presión, ordenó. La frase «sol detente» no es una oración, es un mandato militar dirigido a los cuerpos celestes. Y el cielo, de manera inaudita, obedeció a la voz de un hombre. El silencio de la dirección, transformación del poder. El poder se desplazó de la estructura sacerdotal, Aarón y sus descendientes, a la estructura militar, Josué y el ejército. El clero, que antes monopolizaba la comunicación con lo divino, se vio eclipsado por el general que podía manipular el universo para fines seculares, ganar una batalla por un territorio. Esta autoridad delegada y peligrosa sentó un precedente perturbador. Demostró que Dios no solo delegaba la autoridad moral, sino el poder cósmico. El liderazgo efectivo de Israel se redefinió como la capacidad de invocar y forzar la intervención divina. Esta transferencia de poder del sumo sacerdote al líder guerrero fue el germen silencioso de la monarquía israelita. Si Josué podía ordenar al sol, un futuro rey, ungido por esa misma autoridad divina, podría haberse tentado a creer que su poder no tenía límites terrenales. El liderazgo pasó de ser un acto de humildad receptiva a un acto de voluntad operativa. La victoria militar fue total, pero la experiencia del milagro sembró una fractura ideológica en el seno de la joven nación. Un evento de tal magnitud es demasiado grande para ser procesado colectivamente sin causar una profunda disociación. Las tribus de Israel, una confederación incipiente, se encontraron divididas por la interpretación del poder.
La perspectiva de la devoción absoluta, la minoría de Josué, vio el milagro como la prueba final e irrefutable. Su Dios era el Dios único de la creación, y su poder era total. Para ellos, la anulación de la física era un acto de amor y fidelidad al pacto. La perspectiva del miedo existencial, la mayoría, experimentó algo más parecido al terror. Se preguntaron, ¿qué clase de Dios es este que requiere tales sacrificios de la realidad? ¿Qué significa para nuestra existencia que el universo sea tan maleable? El miedo a la omnipotencia divina, desprovista de las limitaciones de la física, llevó a una desconfianza soterrada en el liderazgo de Josué, la casi guerra civil, el cisma teológico. El miedo se canalizó en acusaciones de impureza. Algunos comenzaron a murmurar que Josué había pactado con fuerzas cósmicas que no eran el Yahvé de Moisés. La pureza de la ley se sintió corrompida por el caos del poder absoluto. Los futuros conflictos entre las tribus por la asignación de territorio se exacerbaron por esta división teológica. No era solo un desacuerdo político, era una crisis existencial. ¿Obedecemos al Dios de la moral estricta o al Dios de la destrucción planetaria? El cisma fue reprimido por la fuerza de la victoria y la promesa de Canaán, pero el germen de la desunión quedó sembrado, un presagio sombrío de las futuras guerras civiles que diezmarían a Israel. La paradoja final es que el día que amenazó con desintegrar la tierra fue, irónicamente, el día que forjó de manera irreversible la nación de Israel. La batalla de Gabaón fue el rito de iniciación más extremo imaginable. Las tribus entraron en Canaán como un puñado de esclavos liberados que seguían una promesa. Salieron de Gabaón como un ejército unido por una victoria tan imposible que solo podía ser explicada como destino manifiesto. El evento eliminó toda ambigüedad. El Dios de Israel demostró que su poder no era local, sino universal y cósmico. Esta revelación forzó la madurez. Ya no eran un pueblo errante. Eran los agentes de un poder que manipulaba los cielos. La victoria no fue una simple conquista, fue una confirmación apocalíptica de su elección divina. A partir de ese día, Israel dejó de ser un grupo tribal. Se convirtió en una nación-misión, una entidad definida no por fronteras, sino por la aterradora responsabilidad de ser el pueblo de un Dios que detiene los cuerpos celestes. El precio de esa madurez fue la pérdida de la inocencia y la seguridad. Vivir bajo la sombra de Gabaón significaba que la estabilidad del universo era una ilusión y que el destino dependía no de la suerte o de la fuerza militar, sino de la fidelidad a un pacto con un poder ilimitado. La tierra prometida se obtuvo por la fuerza, y esa fuerza era la capacidad de anular la realidad. El sol se detuvo, y en ese silencio cósmico nacieron el miedo, la fe y la nación. El verdadero legado de Josué 10 no es el milagro, sino la consecuencia monumental. Un pueblo marcado por la absoluta certeza de su elección y el terror de lo que su Dios es capaz de hacer. Nos hemos preguntado cómo lo hizo Dios. La pregunta más importante es, ¿qué precio pagó la humanidad por ese día extendido? El sol volvió a su curso, pero el mundo, nuestra comprensión de la estabilidad y la autoridad, nunca lo hizo. Ahora los invito a la reflexión. Si una fuerza es capaz de manipular el tiempo y la física para ganar una simple batalla, ¿qué significa eso para nuestras vidas cotidianas? Estamos viviendo bajo la sombra de un poder que se revela en lo imposible. Dejen sus teorías más audaces en los comentarios. ¿Fue una anomalía astrofísica, un evento de la ingeniería divina o la simple manipulación del tiempo? Denle a me gusta si este análisis profundo ha cambiado su perspectiva. Suscríbanse para que el algoritmo no detenga la verdad y activen la campana para no perderse nuestro próximo documental, donde exploraremos el rastro científico de este día perdido a través de los registros de otras civilizaciones. El misterio de Gabaón apenas comienza.